Arratsaldeon danori, buenas tardes a todas y a todos. Eta gaur beste emankizun bat, gaur gainera neguko giro itzelarekin. Una retransmisión, vamos, un día invernal y con una borrasca terrible. Me ha costado un montón poder entrar en el directo. Me hace gracia porque, bueno, normalmente solemos andar viendo la cámara en directo y qué es lo que podemos observar desde nuestra cámara. Y hoy, pues lo que podemos observar es una borrasca súper potente que nos ha entrado aquí en lo que es en todo Euskadi, por lo menos, todo Euskal Herria, y pues un día bastante complicado en lo que se refiere pues, a la situación de nuestros ríos y de nuestro entorno. No ha parado de llover desde hace un montón de tiempo y lo vais a ver ahora mismo en directo. O sea, nos vamos a acercar a las cámaras, alguna de ellas ya sabéis vosotros que tenemos las dos cámaras, súper difícil de ver algo, pero bueno, intentaremos hacer cosas y si no, algunas cosillas que tengo preparadas para el directo de hoy, 9 de diciembre, después de este puente tan largo que hemos tenido que ya me podéis perdonar, pero no, se me olvidó comentaros que íbamos a hacerlo el jueves. Y seguramente de aquí en adelante a mí también me viene muchísimo mejor hacer los jueves, o sea que quizás cambiemos los jueves a las 5 de la tarde estas emisiones en directo. Beraz, euskera zer esango dut, hemendik aurrera, seguruenik, ostegun arratsaldetara aldatuko ditugu zuzeneko emanaldiak. Beraz, aldaketarik balego edo, avisatuko genuke, si hubiera algún cambio, pues os avisaríamos vía mail o vía Telegram también, algunos. Y entonces, pues hoy, un día más, un directo desde aquí, desde la reserva de la biosfera de Urdaibai, que hoy mismo es un gigantesco pantanal terrible, está prácticamente inundado todo, parecen más que huertas, parecen arrozales, lo que tenemos aquí, y bueno, y antes de nada, antes de empezar, lehenengo, arratsaldeon, batu zareten guzti hori, arratsaldeon, Bilbo, Madrid, Donostia, Sestao, Legazpi, bueno, Kataluniatik, Allariz, bueno, Cádiz, Cáceres, bueno, nondik ez, a ver, Lucena, Fuenlabrada ere hortik egongo da. Ah, sí, y estoy abrigadito, pero es que aquí tengo calor. Hemen esaten didate, jantzita nagoela eta bai. Estoy bastante abrigado porque he venido de fuera y fuera no hace tiempo como para estar, aunque tampoco hace frío, ¿eh? Ahora mismo no sé si hay 12 grados, o sea que quiero decir que hay una temperatura perfecta. Hoy a la mañana no, y ayer a la noche hemos tenido aquí hasta 4 graditos y había nieve pues en el interior y demás, pero aquí por lo menos hoy ha cambiado el viento y tenemos, no sé, pues 12 grados de temperatura, pero eso sí, una humedad, iba a decir del 200%, porque es que prácticamente estamos en una piscina. Beraz, gaur, joango zarete ikustera, arratsaldeon beraz danori, eta hasiko gara gaurko zuzeneko emanaldiagaz. Saiatuko naiz arin egiten, voy a intentar hacer rápido para que nos dé tiempo también para hacer la retransmisión en euskera, hacer el reto de la semana que viene, un montón de cosas que, tengo preparadas muchísimas cosas. Hoy comentábamos, ¿no?, que en la portada aparecía un camachuelo, pero al final he cambiado todo lo que iba a hablar y sobre todo os voy a enseñar las imágenes que está dejando ahora mismo esta jornada totalmente de lluvia y que quizás voy a tener que incluso quitarme los cascos porque es bastante desagradable oír que parece que es un... no sé cómo podría quitar, quizás... sí, quizás luego encuentro cómo poder mover el micrófono de la cámara, porque es bastante, es todo el rato viento y agua, y puede molestar algo un poco, por lo menos la retransmisión. Pero bueno, es lo que hay y aquí vamos con el directo de hoy y vamos a entrar en la primera cámara, bueno, para que os hagáis una idea, vamos hasta la entrada del estuario, hasta la cámara del águila pescadora, que está ahora mismo, que bueno, no da de sí del agua que le está cayendo. Ahí va. Fijaros qué nitidez de imágenes, con lo bonito que se suele ver con esta cámara. Aquí podéis ver ahora mismo lo que puede captar la cámara del águila pescadora, que
que no os estoy mintiendo, el nido estará, me imagino que aquí, bueno, ahora sí que se ve más nítido, pero con una cortina de agua permanente que está llegando a la marisma. Es más, si os fijáis, ahora mismo estamos en marea baja. O sea, la pleamar, o sea, está subiendo, ha empezado ahora mismo a subir la marea. La pleamar creo que va a ser a las 8:50, o sea, a las 9 menos 10. O sea que vamos a poder tener incluso problemas pues en nuestras ciudades, ¿no? En nuestros pueblos, ya que, bueno, estamos en alerta en todo lo que es el País Vasco, por lo menos en Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo por fuertes lluvias y por inundaciones. Y aquí podemos ver que aunque la marea esté baja todavía, fijaros que la ría viene totalmente cargada de agua. Es como si sería una media marea, todo el agua que trae. Uy, a ver si me enfoca, es que con la lluvia está bastante. Ay, a ver, voy a intentar, a ver si me enfoca mejor. Tic tac, autofocus. Sí, bueno, ahí va, veis que, cómo se mueve y cómo también se mueven todas esas hojas que están por la ría, que me han parecido pájaros, pero no son hojas, que las mueve el viento y menudo bamboleo tiene la cámara con el viento que hace, porque aparte de lluvia, lo que tenemos son unos vientos de una pasada. Y bueno, sí que estamos en temporada de lluvias, como decís, sí que es Mordor, pero bueno, hoy han estado hablando también gente de Euskalmet, diciendo pues que, a ver, que no son tampoco tan frecuentes estas borrascas tan potentes que nos están llegando y que está siendo además un mes de noviembre pues bastante húmedo. Llevamos 18 días de lluvia y ya pues como bien decía alguien en el chat, pues ya el suelo no da para más, o sea, ya no da más para chupar el agua y es una pasada que, bueno, pues ya el agua tiene que correr hacia los ríos. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Pues que toda esta agua está desembocando en nuestros ríos y, cómo no, pues en esta ría de Urdaibai también. Veis que todo el agua que hay, además, si os fijáis, tiene un color chocolate. Ese color chocolate pues es debido a todos los sedimentos que arrastra desde el interior. Es una pasada toda la tierra que se está llevando, sobre todo debido a la política forestal que tenemos, así de claro, o sea, todas las tierras que vienen arrastrándose después de hacer las matarrasas, al quitar los pinos o al explotar pues todas las laderas de toda esta zona, bueno, de toda la zona de Vizcaya, diría yo, y bueno, y de muchísimos sitios más. Pero, pues, estas son algunas de las consecuencias que tenemos, pues todas estas aguas turbias y, pues muchas veces, pues problemas en los ríos y demás, ¿no? Un poco para que veáis el temporal que se nos ha venido encima. Arratsaldeón a todos los que estáis juntándoos ahora también al programa. Y bueno, aquí podéis ver un poquito esta marisma de Urdaibai. Y bueno, vamos a acercarnos también hacia el interior para que veáis cómo está, bueno, para que veáis, bueno, lo que se pueda de estas cámaras que hoy, pues ya os digo que están como veladas por toda la cortina de agua que está cayendo y que no ha parado prácticamente en 2 días. Ayer todo el día estuvo lloviendo sin parar y lloviendo además bastante fuerte y hoy pues ha sido la mañana también lo general, ¿no? Luego os voy a enseñar unas pequeñas imágenes que, bueno, están pululando por todos los móviles aquí, porque de verdad se están teniendo problemas de accesos, problemas de poder llegar a distintos pueblos de la zona. Y aquí mismo, pues, bueno, no es que estemos aislados, pero bueno, pero también ha subido el río y hay que pasar unas balsas
bastante bonitas a 2 kilómetros aquí en el pueblo de Cortezuy, que se ha salido también el río, en Guernica, en Forua y vamos, prácticamente en todo Urdaibai y según he oído en las noticias, prácticamente en todo Vizcaya y Puzcoa, incluso en Álava, que también ha nevado. Pues este es el día que tenemos hoy. Un día típico invernal con esta borrasca que ha entrado, que además tiene hasta nombre, el temporal Barra, que es un temporal generalizado, de lluvias, de vientos, ha sido también de nieve en el interior estos días, pero ahora ya no hoy, pero hoy estamos pues con estas lluvias, ¿no? Que van a ser noticia durante todo el día. Estas las imágenes desde la bocana de la ría. Y vamos a acercarnos hasta donde estamos, hasta el Urdaibai Center, hasta las lagunas. Y ahora escucháis esto que parece ser que es una interferencia, pero es que es lo que se escucha en la cámara y no sé si voy a poder quitarlo. Voy a acercar. Un segundo. Estoy en la cámara, solo que, como veis, bueno, hay un viento terrible que es el que hace que esté la laguna, que incluso se ven olas, como podéis ver ahora. Voy a intentar bajar un poquito, a ver si se puede bajar tampoco. Ay, pues no sé cómo apagarlo, o sea que vais a tener que aguantar con este sonido que se escucha aquí a fondo. Pero aquí veis, es el día que estamos. Mira, Alberto desde Londres nos dice, Alberto desde Londres nos dice que allí ha hecho sol. Y aquí el ruido este es que no sé cómo quitarlo. Ahí. A ver. Sí, ¿no? Aquí. ¡Sí! A ver, creo que sí. ¿Ahora se escucha mejor? No. A ver. No. Si no, lo que voy a hacer es... voy a quitar el micro. Un segundo, ¿eh? ¿Así se escucha mejor? Es que no sé cómo se escucha. Yo digo fatal. Creo que voy a tener que pedir soplicas a Vicente. A ver, un segundo. Quizás... A ver. ¿Ahora? ¿Qué tal se escucha ahora? Me decís a ver, ¿eh? Me comentáis ahora a ver si se escucha. Dios, madre. Tengo problemas de sonido. Ahora mejor. Bueno, creo que ahora quizás igual mejor. Ay, baja y sube. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. No sé si me escucháis bien. Sí, así mejor. Vale. Pues bueno, yo sigo escuchando el sonido. Baina, bueno, saiatuko naz horrela egiten. Y me voy a quitar los cascos porque... Pero me vais diciendo porque me veis que estoy con cascos y ahora, por ejemplo, no se oye nada. Pero me los voy a quitar porque si no, no escuchamos absolutamente nada. Vale, volvemos a Orueta. Perfecto.
Creo que ahora mejor, creo que no se oye, creo que ahora no se escucha, vale, creo que no se escucha ahora los sonidos y vamos a dar una pequeña vuelta por aquí para que veáis la situación también de las aves que están en la laguna, porque sí que hay aves, lo que pasa es que bueno, que están también, pues me imagino que mojadas de arriba abajo. Vamos a acercarnos para ver a estos cormoranes que, fijaros todos cómo están mirando hacia el viento, hacia donde pega el viento, y estos islotes que prácticamente han desaparecido de lo que es el entorno, ¿eh? Mira cómo aguantan. Vamos a acercarnos a uno para ver esas, uy, con esa gota que ha caído, que se ha quedado ahí, no sé cómo vamos a ver, pero bueno, vamos a acercarnos a otro que no tenga gota, aquí mismo, y vamos a mirar un poco cómo aguantan estos cormoranes también este temporal. Y nos vamos a fijar también en, en ese plumaje del cormorán, porque fijaros que es una gozada. Aquí nos preguntan a ver si a las anguilas y a las angulas les viene bien o mal estas riadas. Pues yo diría que les viene bien. Yo diría que les viene bien porque ahora es la época donde las angulas están intentando entrar en todos los estuarios y hacia los ríos y normalmente suelen coger, pues para poder guiarse, pues las zonas de donde viene el agua dulce. Ahora mismo está llegando agua dulce por todos los lados, pueden subir bien por los ríos, digo yo, y pues también muchos ríos pues se están limpiando de, bueno, se están limpiando y están bastante limpios ya, pero bueno, se están limpiando un montón de sedimento, por lo que no diría que les viene mal. Fijaros en estos cormoranes que aquí, contra vientos y mareas, enseñándonos aquí, vamos, ese plumaje que les protege. Y vamos a ver si podemos encontrar alguna otra especie que esté por aquí, alguna otra ave, pero veis que los islotes están, vamos, que casi no, ni existen. Aquí podemos ver, venga, vamos a acercarnos. Ya que ahora con esta cámara podemos acercarnos mucho a esta agachadiza que no sé si está o buscando lombrices o pescando, pero seguramente estarán un montón de invertebrados que había en los islotes que estaban en estas zonas sin inundar, pues ahora están saliendo hacia la superficie para no ahogarse y pues será un manjar pues para todas estas agachadizas que podemos ver. Aves que ya se han acercado a nosotros a pasar el invierno desde zonas del norte. Fijaros qué chula está esta. Y fijaros cómo no para de buscar alimento en todo ese islote que está totalmente inundado. Nos dicen aquí que vayamos a por angulas, pero yo creo que se está mejor en casa, ¿eh? Hoy sí. Vamos a acercarnos a otras aves que hemos visto por aquí. Una agachadiza súper chula. Y a ver si nos deja esta cortina de agua acercarnos a esta cerceta que no sé ni si la vamos a poder ver detrás de esas gotas. Dios. Sé que antes tenía, me acuerdo que la cámara como si sería un sistema de terremoto, que se le caían las gotas, pero ahora creo que no. Pero bueno, creo que nos va a dejar verle un poquito lo que se pueda, esos colores tan chulos, que ahora sale de la gota, ahora sale de la gota, ahora sale de la gota y ahora se ve esta cerceta macho con estos colores tan chulos. Esa zona distintiva de la cola, con esa mancha clarita, ahí que se nos va. Cerceta fantasma, sí, sí.
A ver, a ver, a ver. Que se nos ha escapado por ahí. Aquí está otra vez. Y ahora sí que ese verde, un verde esmeralda brutal. Y también negu cerceta. Cerceta de invierno en euskera. Un macho chulísimo. Con ese plumaje que de verdad parece un cuadro. Fijaros con todos los detalles de estas aves que, bueno, pues al ser acuáticas también el agua les resbala, aunque tampoco tiene que ser muy agradable después de tantos días de lluvia, pues el vivir en estas condiciones, ¿no? Incluso para estas aves, que me imagino que sufrirán también. Vamos a acercarnos. Mira, hace tiempo que no hemos estado... Mira, ahora se acerca una cerceta hembra, que nos vamos a acercar enseguida, pero primero vamos a visitarle a esta amiga, que estas nunca nos abandonan, ¿eh? Estas, durante todo el invierno, durante todo el verano, las fochas copetas uriac están entre nosotros, pues alegrándonos un poco todos los días, con esas patas y con esos dedos tan especiales que tienen, ¿no? Y ahora mismo, pues, alimentándose sobre todo de acedera, que es lo poco que queda ahí en los islotes, a la vista. Uy, tengo el WhatsApp a tope, creo que voy a apagarlo, porque si no, va a estar todo el rato molestando. Ya está. Listo. Vamos a acercarnos hacia otros islotes, si es que los encontramos. Porque sé que algunos prácticamente, mire, por ejemplo este, prácticamente ha desaparecido. Este es el islote, uno de los mayores islotes que tenemos aquí, que se encuentra también bajo las aguas, y aquí todas las aves, si os fijáis, mirando a la dirección del viento, para hacer la menor fricción posible, ¿no? Fijaros también estas garcillas, Lerchuncho itzainak, garza mediana, esplugabous, que bueno, a duras penas se tienen aquí con el viento que hay. Y bueno, luego toda la cuadrilla de cercetas, algunas limícolas. Vamos a acercarnos a ver. Ana de rabudos. Aquí creo que esta es una ana de rabudo hembra. Vamos a acercarnos un poco a ver. Sí, es una ana de rabudo hembra. Y aquí, si no me equivoco, el macho. ¿O no? Ah, no. Esta es una cerceta. Me había dado que tenía el pecho blanco. Una ana de real. Y fijaros que todas las aves están mirando hacia el viento. Ave frías. Patos cuchara. Machos y hembras. Y los silbones, ni rastro de ellos. Normalmente cuando hay temporales de estos, de lluvia, suelen salir hacia el exterior. Vamos a acercarnos. Bueno, veis que ha desbordado prácticamente la laguna de agua dulce y la laguna intermareal. O sea, es uno. Ya está desbordando por todos los lados. Y veis ahí que prácticamente ya se está cubriendo de agua incluso el dique que lo separa. Un día cubierto de agua, que va a ser más o menos lo que os iba a comentar hoy sobre el entorno.
Sigue lloviendo, por supuesto. Vamos a acercarnos a los demás islotes. Pues si los encuentro. Sí, aquí hay. Aquí quedan los restos del islote donde suelen estar los archiveres, que ahora mismo hay alguno. Aparte de... A ver, vamos a acercarnos. Ana de Reales, agachadiza, ave frías, otra agachadiza, más Ana de Reales, ave frías y aquí un par de archiveres claros que también, aquí aguantando el temporal, que ni meten la cabeza para no crear resistencia ante el viento y poder aguantar mejor pues, este temporal que nos ha caído encima. Me imagino que el islote de las espátulas habrá desaparecido. Así es. Ni rastro del islote. Sí que está por aquí. Pero ahora mismo está... Ah, aquí está, aquí está. Este es el islote de las espátulas que, como veis, pues está bajo el agua. Esto de ahí. Hay algunas espátulas que están invernando aquí en Urdaibai, creo que hay unas 4, solo que ahora por lo menos no se han acercado. No sé si se habrán ido hacia otro lugar, pero veis que el tiempo aquí, desde luego, no es nada apacible. Y hoy os iba a hablar, a ver, un segundo. Os iba a hablar también de alguna especie de ave que tenía aquí preparado, pero creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque si no me voy a alargar en exceso. Y os voy a enseñar también ahora mismo algunas imágenes que nos han llegado hoy, pues sí, pues de cómo están pues todos los accesos, ¿no?, a toda esta zona de Urdaibai, que está la cosa muy complicada. Como podéis ver aquí, por ejemplo, el acceso que hay por Cortezudi, totalmente anegado. Estas son imágenes que están mandando ahora, ¿eh? Esta es la rotonda que tenemos al lado del pueblo, en Cortezudi, y como veis, pues ya pues, se puede pasar quizás todavía, pero bastante con cuidado, y pues no sé, como siga así, pues no sé cómo va a terminar todos los accesos hacia la zona del Lekeitio. Pero bueno, lo mejor por eso hoy, ni angulas ni nada, todos en casa, por lo menos si podemos. Fijaros también, a ver si sale, un segundo, para que os hagáis una idea de cómo está Guernica en estos momentos, la ría, donde suelen estar todas las gaviotas reidoras, esta ría que ya está tocando el puente y la gente pues, pues bastante asustada de cómo está subiendo el agua durante todo el día. O sea que a andar con cuidado. Eso es. Entonces, pues bueno, veis también aquí, Alberto también nos manda fotos, que me imagino que sean de por aquí, porque no creo que sean... Ah, no son de Londres por lo menos, la zona es de por aquí. Eso es. Y por Vitoria también, igual que nos dice Melanie... Ah, no, ¿quién ha sido? La que nos ha comentado algo. Sí, mira, hoy a la mañana las espátulas que nos manda Brigitte.
pero por lo demás, ahora mismo no están aquí entre nosotros. Estas imágenes. Y bueno, y os voy a dar un pequeño aperitivo para la semana que viene. Ahora voy a pasar al reto y luego voy a pasar ya a la misión en euskera. Hoy vamos a hacerlo rapidito y os voy a dar un aperitivo pues para que sepáis lo que vamos a hablar la semana que viene. Porque bueno, ahora estamos en invierno. Ah, no, todavía no estamos en invierno. Vamos a entrar en invierno y vamos a hablar de unos pájaros súper conocidos. Vamos a hablar, mira, me voy a poner aquí. Vamos a hablar sobre todo de dos pájaros. Bueno, vamos a hablar del chanchangorri y del chepecha. Vamos a hablar del petirrojo y del chochín, que por lo menos en nuestra cultura, en la cultura vasca, tiene un montón de historias y sobre todo ahora en invierno, ¿no? Más o menos es chanchangorri versus chochín. O sea, chanchangorri en contra del chochín. Entonces, pues aquí hay un montón de historias, no solo aquí en el País Vasco, me imagino que lo que es en toda la península, en todas las comunidades que tenemos, en toda Europa, incluso más allá, hasta en Japón, con el chochín. Y pues me gustaría hablaros de eso, pero ahora no me da tiempo, o sea que dejaremos para la semana que viene, y os prometo que hablaremos, y hablaremos, pues eso, de todas las historietas, algunas súper chulas que hay con el petirrojo y con el chochín, con el chanchangorri, el pitroch y el chochín, el cargulet, el carrizo y, a ver, chepecha, euskeraz, claro. Y ya vamos a poner también la canción y os comentaré pues de historias bueno, y fábulas que hay sobre estos pájaros y bueno, pero me daría para más de una hora. Entonces, pues vamos a dejarlo para la semana que viene. Vamos a pasar al reto de esta semana. Vamos a decir qué es lo que era, lo que vimos el otro día y os pasaré el reto de esta semana, el nuevo reto. Y luego seguido pasaré a la retransmisión en euskera. O sea que no os vayáis, ¿eh? Voy a preparar el reto y ahora mismo empezamos. Tac, 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 tac. Segundo chobat, segundo chobat. Un segundo. Un segundo. Y aquí está. Este es el reto que pusimos la semana pasada. Uy, ay, 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 que estoy aquí tocando cosas. Mira, nos dicen aquí algunas gente del Telegram que migran hacia el sur. ¡Ay, qué suerte! Por lo menos a la luz, a ver si tenéis sol. Ay, y también, os tengo que decir que este fin de semana, he conocido al ganador del reto de la semana pasada, Chan Chan, a Juanjo, de Donosti. Han estado alojados aquí el fin de semana, aunque han tenido un fin de semana bastante lluvioso, pero espero que hayan disfrutado. Han estado él y su pareja, Conchi, y bueno, de aquí un abrazo súper grande que no me dio ni a sacarle una foto con él. Vamos a hacer un monográfico la semana siguiente, eso es, de leyendas. Y ahora, esta pata que veis aquí, que cuando queráis, pues podéis empezar a escribir de qué se trata. Os voy a pasar la pata. Uy, que me ha abierto la puerta al viento. La voy a pasar al Telegram, ya que no puedo. Ah, mira, Chan Chan está aquí. ¡Aupa, Chan Chan! Ahora ya en la distancia. Os voy a pasar la pata y bueno, pues ya sabéis, a ver, cuando queráis empezar a escribir para decirme a ver de qué se trata esto. Y voy a hacer una cosita en un segundo. Me vengo aquí, quito esto aquí para que los tenga todos. Un segundo. ¿A dónde lo he quitado? Adiós. Vale, aquí está. Vale. Y aquí me estáis diciendo
Bueno, ahí, voy a coger un boli para apuntar. Nos dicen Calamón, Tarro Blanco, Elena. Iñaki nos dice Calamón también. Asiente vuelve piedras. Maite Chiquilla, gaviota reidora adulta, joder. Chan Chan, a ver. José Calamón, María Josep vuelve piedras, Remena Rocks. Tarro Blanco, joder. Aquí nos dicen Archidebe común, Bernagorri, también nos dicen en el chat del YouTube, Archidebe común, Cigüeña negra, nos dice Melanie. Joder, hoy hay un montón de especies, ¿eh? Pato colorado nos dice Felipe. Leicabar envuelve piedras, ahí vamos. Brigitte, tarro blanco. Oriol, archive común. Chan Chan nos dice que Calamón. Marco Antonio Tarro Blanco, archivele común. Nos dicen también por aquí que es Bernagorria. Bien. ¿Quién da más? Bernagorria Runta, Javi. A ver, Besterik. Un archivebe común también por aquí. Va ganando el archivebe común. También va ganando el Tarro Blanco y el Calamón. ¿Pero qué será? Venga, ¿quién da más? 10 segunditos, ¿eh? Federazzi, vuelve piedras, nos dice Robert, me imagino. A ver. Maite nos dice que es la única. Y venga, y empezamos. 10, 9. Olatz nos dice si coña. 8, 7, 6, Bost, Lau, Irun, Bi, Bat, 0. ¡Tachán! Pues... Chicos, chicas, Maite, que has tenido razón. Mirad lo que era esta pata que habéis visto en ese sitio, esa pata roja. Gorda. ¡Tachán! Una gaviota reidora. Ancheta mokogorria. Una gavina vulgar. Baña, Maite, no ha sido la única. No. No. Hay 3 personas que son Amaya Aldalur, que me ha escrito por el correo de urdaibai@percenter.org. Luego, la siguiente, hoy ha sido la primera en decir Maite, y luego Bea. O sea, que entre 3 queda la cosa. Entre 3 queda la cosa. Hombre, la mejor respuesta de verdad que ha sido la tuya, Maite, porque además me has dicho que era adulta, y es que es una gaviota reidora adulta. Además, la pata que os he enseñado es de esta gaviota reidora anillada en Bélgica. Os voy a enseñar. Esta, aquí que veis. Esta que tiene esta anilla, está anillada en Bélgica y estaba en el... estaba en el puente Rentería. Y eso es lo que habéis visto. ¡Joder, Maite! Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo cuando me decías que estabas en primero de aves. Que no sabías absolutamente nada de aves. Y ahora has sabido que esta pata era de una gaviota reidora, además adulta. Pero tenemos que hacer sorteo. Hay 3 personas y a ver cómo lo hago. Mira, voy a hacer una raya. Aquí, voy a contar con vosotros, para ver que no hago trampa, Aquí, y voy a empezar por aquí. Necesito, a ver, ¿de quién?
A ver, voy a pedir a Joana, por ejemplo, si no te importa. Joana, pásame un número o dime un número. Venga, vamos a decir del 0 al 5, del 1 al 5, venga, porque solo hay 3. Y vamos a contar como yo suelo hacer, ¿eh? Venga, voy a poner más claro. Vale, aquí voy a hacer la raya. Y... Vale. A ver. Joana, si me dices un número, zenbaki batetik bostera, mesedes, Joana. Sí, nos dicen aquí en el Telegram a ver si era la gaviota reidora anillada en Bélgica, y os digo más, está ahora mismo también en Rentería, en el puente de Rentería. O sea que si pasáis por allí, la vais a ver. Bueno, hoy no paséis, ¿eh? Hoy no, porque hoy por esa zona igual casi ni se podrá pasar. Vale, el 3. Bueno, pues lo vamos a hacer así, ¿eh? Para que veáis. Y hacemos lo que he hecho, ¿eh? Yo antes he hecho y ahora os pongo. Había hecho debajo de Maya, había hecho esta raya. Entonces empezamos por Maite. Bat, bi, iru. Pues la toco a Maya. Amaia aldalur, ¿ves, Bat, bi, iru. Amaya, Maite y Bea, había hecho la raya al tuntún, me habéis dicho el 3, Joana, bat, bi, iru. Pues Amaia aldalur. Gaur zuretzat saria, hoy para ti va a ser el premio, y lo que me tienes que hacer es también mandar por correo electrónico, como me has mandado la respuesta, pues mandarme tu dirección de correo y una talla de camiseta, la que tú uses normalmente. O sea que txalo bero bat Amaia eta sorionak. No sé si no sé si estarás aquí en el chat, seguramente si me has escrito por el, por el correo electrónico, fijo que igual no estás por aquí, pero, pero Maite, muy buena, idea, muy buenas, ¿eh? Que hoy ha estado repartido, ¿eh? La semana pasada había 30 personas que acertaron y hoy 3, o sea que tela marinera. O sea que sorionak Amaia, eta orain pasatuko gara momentutxu baten euskarazko no, primero, datorren asteko erronka. Eta datorren astekoa izango da, venga, os voy a pasar. La de la semana que viene es fácil, ¿eh? Ahí va. Era súper difícil. A ver, siempre hay que felicitar a todos y a todas las que tomáis parte. Acertéis o no acertéis, porque lo habéis intentado. Y todos los que habéis dicho tienen patas rojas, pero algunas diferentes, pero en este caso no era. Bye, bye, bye. El reto de la semana que viene. Ay, Charon, ¿eh? Tic-tac, tic-tac. A ver, tengo que mirar yo primero para no meter la pata. Eta izango da, hau. Eta bakarrik, hau. Súper fácil. Esta vez no os podéis quejar, ¿eh? Ahí va. ¿Veis que es un pájaro? Os voy a pasar también esta imagen. Os voy a pasar al Telegram, porque si no, no os puedo mandar al otro chat. Hor daukazue. Ahí está. Es el reto de esta próxima semana. Y esta vez veis que se trata también de un pájaro. O de un ave. O sea que, eta orantxe, egingo dugu tita baten tartetxoa, eta hasten naiz euskeraz, aber, erakusten dizuedan gelditzen den argi gutxiarekin, hor da.
Hemen gauda barriro ere. Gaurko emanaldi berezi hau, zuekin jarraitzeko eta oraingoan euskeraz. Eta berriz ere sartu zait zarata, baina, bueno, da haizeak eta handiak ataratzen duen zarata, ikusten duzu zelako egoeran gauzen, horrentxe momentuan, egunbataren erdian, temporal itzela daukagu gainean, batez ere euria eta haizea. Eta horrentxe saiatuko naiz kentzen, bai, uste dut kendu doala berriz ere zarata. Orain uste dut hobeto entzungo dela. A ber... Ez dakizela entzuten dozuen orain, baina suposatzen dut askoz ere hobeto entzungo dela. Vale. Bai, justo mikrofonoa kendu dodanean izan da agertu dana, baina ja kendu dut berriz ere eta hementxe gaude barriro zuzenean, beraz. Oraintxe egin dugu bakea, zuek esan duzuen moduan, eta jarraituko dugu, saiatuko gara ikusten, ja, gelditzen den argi gutxi honekin, zelako eguna daukagun hemen Urdaibai inguru honetan. Eta ikusten dugu ja, hegaztiak ere, lehen, hementxe izan ditugun, bai, istingorrak, ubarroiak, martxa egin dutela. Ez, hemen zerbait egon da. Bai, behitu, hementxe ikusiko dugu honentxe, ja, argiak ere ez digu, ja, askor ikusten, eta beraz, saiatuko gara, hementxe, hurbil, daukagun egabera ikusten. Ikusten duzue, baina, ja, argiak ere ez du emoten. Bai, uraren maila da, pasada bat, erakutsi beharko dugu, holan, irudi orokorrak, zeiak kamarak ere ez du ematen da. Bueno, ez badu ematen ere, esan dizuet gauzak ditu dela prestatuta, gaurko emanaldirako, eta hemen ikusten ditugunak dira, gelditzen diren hegazti gitxi batzu, egaberak, istingorrak ere egon dira, hurbilduko naiz beste irlara, geldiro badabe, Dios. Bueno, baina horri ikusten duzue, zen olako eguraldia daukagun gaur. Marea, suposatzen da, marea gorantza datorrela, eta gaur ikusiko dugu, arazorik emango badigu mareak, eta fijatu zaitezte, orain dinok, marea behan dagoela, baina urez beteta dagoela inguru osoa. Beraz, eta alerta egoran, oraintxe momentuan ikusten dut Euskal Herri osoan. Hemen gure inguruetan, arazo ugari, batez ere errepideetan eta komunikabideetan, behintzat leku batetik bestera joateko, euria eta haizea dela eta batez ere hainbat eta hainbat erreka direlako kanpora atera diranak, eta, bueno, niri egia esan gaur albistegi batetan entzun dut, nola errekak hainbat lekutan atera egin den, eta bere lekuz kanpo zegoela esate zuen, egon naiz esateko, baina noski ezin izan diot esan, baina barkatzeko, baina erreka bere lekuan doala, gu geu sartu garala errekaren lekura, eta errekak naiz eta gaur oso eremu zabalak bete, azken finean bere lekua da, errekako lekua da, eta urasko daramanean, bere lekutik ibiltzen da, eta zabaltzen da ingurura, errekaren lautada horretan, ezta? Arazoa izaten da, normalean guk geuk, bertan eraiki dugula, erdi-erdian, gure errepide eta komunikabide guztiak erreka ondoetatik eta gainetik pasatzen dira, eta horrelako egunak daudenean, sufritu beharra izaten dugu, batez ere gure eraikinen ondorioak, ezta?
Badakit erreza dela esatea, baina da bizi behar dugun gauza batekin, da gainera azken urteotan, larriagotzen ari den arazo bat daukagu, urarena, eta batez ere uholdena, eta muturreko egoerak ematen dira, bai, zelan da, bai temporaletan, bai enbatetan, eta gero eta horrelako gehiago ikusiko ditugu. Beraz, ohitzen joan beharko gara, badakit oso zaila dela ohitzea horrelako egoeretara, baina kalte ugari izango ditugula fijo. Eta bueno, eta gauzak horrela gelditu daitezela, eta horregatik batez ere gaur, bakoitza beran etxetik ez da hila mugitu, ze gauza ez dago kanpoan ibiltzeko, behintzat, errepidetik ibiltzeko eta herri batetik bestera, ezta? Saiatuko gara hurbiltzen, ea, oraindik argiak uzten baldin badigu ikusten, baina oso asko kostatzen zaio, baina hurbilduko gara Arrano Arrantzalearen 3-4 zuhaitz hauetara, ea aukera dugun ikusteko iritsi baldin bada ala ez. Ontsi ikusiko dugu. Orain kostatzen zaio baita ere mugitzea kamerari, eta zuma emango dut, ez dakit utziko didan, edo zerbait ikusiko dugu, baina saiatuko gara, eta nik neukamen, gitxi ikusten da, baina ez dakit hemendik arranoarik etorri dan. Beraz gaur, seguruenik baso barrenean egongo da eskutatuta. Egunotan bai etorri dela, Jabik galdetzen digu, Jabik, bai, egunero etortzen da nona arranoa noitera, eta normalean bai etortzen da, baina gaur, ez dakit, azken finean, dagoen eguraldiarekin, segurenik, igual beste leku bat aurkitu du barrur, edo basoan sartuta, edo dena lekua. Hemen ere, ilunpean gaude, Roberrek esaten digu, Donostian ilunpean gaudela, hemen ilunpean da gaude, baina kamera honek dauka oso sentsibilitate handia argiarekiko, eta asko, errez ikusten da, edozein argi brintzak, imagina ematen du, gero eta zailagoa noski ikusten duzu, baina urrunetik ikusten dugunean, ikusten duzu oraindik gai garela zer dagoen ikusteko, batez ere herriko argiak ikusten dira, baina, oraindik orain, zerbait ikusteko aukera ere ematen du, eta hemen ikusten duguna da, eguraldi grisa, euria, barra, eta haizea. Saiatuko gara hurbiltzen Arrano Arrantzalearen kamerara, zer dan ikusten dena, zertxo baitere ikusten dela esango nuke, baina, zer eresten duzuen, hemen ja dagoeneko behitu ilun ere, baina kamerak oraindik mantentzen du argia, baina dagoen denboralearekin ez da ia ezer ikusten. Kamerak kasurik ere ez dit egiten, egia esan. Hontxe, abiara hurbildu naiz, baina ikusten duzue, hemen gauza gutxi ikusten dela. Sartuko naiz. Hementxe eta kamera honekin ikusten duzu ere, Urdaibaiko irteeran, itsasadarraren irteeran, itsasorantz, eguraldi benetan kaskarra dagoela. Gaur, gure kameretatik gauza gutxi ikusteko aukera. Hemen ikusten duzue. Hurbilduko gara, lortzen baldin badot, bestela, gaur
lehen ere erakutsi ditut, irudi batzuk, gaur zelako eguna izan dugun hemen, Urdaibain, eta nola arratsaldean dauden inguru guztiak ureztatuta ikusi ditugula, hemen Arteagan bertan erreka gainezka eginda, eta komunikabideak adibidez hemen Ibarreko zubia, urak hartuta, eta inongo aukerarik gabe batetik bestera ibiltzeko. Ez hori bakarrik, Urdaibai berzenterrera iristeko ere, hemen Kortezubiko rotonda txikia, eta Kortezubiko rotonda txikia honetan ere erreka txiki bat dago hortik igarotzen dana, eta noski, bideak kostoko egiten dio, eta hortxe ere atera eginda erreka, eta hartu du bere lekua, eta errepidetik zehar, bertan dauden, bertatik dabiltzan jendeari eta oztopatzen, noski. Eta ez hori bakarrik, baita ere, Gernika inguruan, lehen ikusi dugu Antxeta Mogorria eta non egoten den Errenteriko zubi horretan, eta zubi horretako, irudi batzuk, baina nahiko esanguratsuak gaurko uriola hauekin edo uholde txiki hauekin. Espero dut, gehiago eraztoan, baina ikusten duzuen nola datorren Oka erreka edo Oka ibaia Gernikatik pasatzerakoan justo Errenteriako zubitik. Ja, zubia ikutzen, etorri da arratsaldez, baina, espero dut, behintzat, arratsaldean aterrune da batez, baina euri gutxiago bota du, eta ia gutxika jeisten doan errekaren urremaria, eta ez da arrazori sortzen, baina badinotzuet, hainbat dirala, lekuak topera beteta datozenak urez beteta. Beraz, hori gaurko egunekoa, eta komentatuko dut, zeia iluntasuna ere agertu da, eta datorren astean hitz egingo dugu batez ere bi hegaztiri buruz. Esan dut lehen, ontsa erakutsiko dutzuet. A ber, non dagoz, segundotxo bat. Ontsa erakutsiko dutzuet. Datorren astean hitz egingo dugu bi hegaztiri buruz, eta gainera komentatu dute, dagoeneko ja negua segituan etorriko zaigu, eta batez ere euskal kulturan badaude hegazti batzuk, beste batzuk baino zeresan gehiago daukatenak, ezta? Eta horien artean, ikusi denitzak, batez ere daude bi, alde batetik txepetxa, eta beste batetik txantxangorria. Azten baldin bagara gure kulturan ikusten, hainbeste eta hainbeste esarea sarretan, hainbeste kondairetan agertzen diren, eta historietan agertzen diren hegaztiak dira. Eta dira hegazti batzuk betidanik ezagunak izan direla, eta horregaitik esango genuke, hainbeste lekutan agertzen direla, eta hain garrantzitsua direla gure kulturarako, ezta? Eta gure hizkuntzarako ere, hegazti bi hauek, lehen esan dut dira, txantxangorria eta txepetxa. Eta txantxangorria eta txepetxa esaten dudanean, beti pentsatuko dugu, direla, hegaztitxo bi, gure inguruan ibiltzen direna, gure etxetan egiten dutena bai, esango genuke abia, edo iaia gure etxetan arte hurbiltzen direnak, eta nire asmoa zen, apur bat, hegazti haueri buruzko kondairak eta azaltzea, ez da, ze hegazti ezagunak dira, eta euretariko batek behintzat, oso fama txarra dauka. Eta fama txarra daukana da txepetxa. Eta txantxangorria ostera, behitu politagoa edo behintzat agerian egoten dana, eta horrek beti fama ona. Orduan, saiatuko gara purtxo bat, ikusten ze kondaira dauden, eta baita ere, kondaira horretatik gauza batzuk ateratzen, eta txepetxari, horrelako suerte txarreko hegazti moduan euki beharrean, ze txepetxa munduko gauzai politenetarikoa da, apurtxo bat aupada bat egiten, eta berari be, indar batzuk ematen, ez da, naiz eta gure kulturan txepetxa gaizki ikusitako txori bat dan. Hainbeste gauza gaitik, eta kulpa asko, badauka ere,
esango dut, Elizak ere badauka kulpa asko, kristautasuna kulpa asko dauka, horretan batez ere Elizak, eta, bueno, saiatuko gara, txepetxaren aurpegia apurtxo bat garbitzen. Txantxangorriarena nahiko garbi dago, baina txepetxarena garbitzen. Eta aurreratu egingo dizuet lan apur bat, ze ja, dagoeneko ilundu du, eta badaukat hemen prestatuta datorren asterako gazteleraz emango dut, baina nik uste dut zentzu asko daukala ere euskaraz ematia, ze euskaraz dira batez ere, dauzkagun, bai esaera zarrak, bai asepzio guztiak erabiltzen direnak, hegazti hauekin zer ikusia daukatenak. Eta lehenengo eta behin, ikusiko dugu. Lehenengo, hementxe ikusten duzu. Alde batetik, txepetxa, bitu. Ez da esango, ez dela hegazti benetan polit bat. Hegazti itzela eta polita, baina euskal kulturan, esango dutzuet, txepetxak, bueno, beti gehienetan bintzat oso kutsu negatiboa eta txarra auki dago, hegaztitxo honek. Eta gainera pentsatzen zen txepetxarekin beidean gurutzatzen zinenean, egun osorako suerte txarra izango zenula. Orantxe momentuan adibidez, katu beltzarekin eta beste kultura batzutatik datorkuguna, gurutzatzen bazara katu beltz batekin suerte txarra ematen duena. Aspaldidanek txepetxa izan dugu euskal kulturan, bidean zijoazela gurutzatzen bazen txepetx bat, egun osorako suerte txarra opatzen zen. Eta txartzat ikusita izan da, ze baita ere txepetxa da txori bat oso txikia, ez da Euskal Herriko txikiena, ez da gutxi hori, badaude mendierregetxoa askoz ere txikitxoa badana, baina Euskal Herriko txori txikiena ikustezina oso zaila ikusteko beti eskutuan ibiltzen dana, sasiartean eta basoan, barruan sartuta, sastraketan, eta beti ez ezagutza horrek, edo behintzat ezin ikusi horrek, sortu digu horrelako, ez dakit, ez da, atzeratzko gauza bat, ez da, ez duguna ezagutzen eta ez duguna ikusten, hortxe, batzutan txartzat hartzen izan dugu, ez da? Eta gero lehen ere esan dut, bai izan kristautasunak eta badaukatela ere eragina, txori hau txartzat hartzeko, eta batez ere, ze beti izan da, edo ez bakarrik kulturan, baita nire etxean ere, beti komentatu da, bazegoela egun baten ama birjina, lekuren batetan, eta halako baten txepetxa etorri zen bere gainera, eta kaka egin zion, buru gainean. Eta han non etorri zen batzuek dinote, txantxangorria, etorri zela, eta txepetxaren kaka garbitu egin zuela, eta beste batzuk dinote, enara edo elaia etorri zela garbitzera txepetxaren zirin hori, beraz txepetxa txartzat izan da beti, eta txantxangorria, enara edo enlaia, hoiek beti hegazti, magikotzat eta hegazti ontzat hartu izan dira. Baina txepetxa, hemen daukagu, inor baino politagoa, inongo kalterik ez diguna egiten da gure inguruan bizidana, baina historian zehar, txantxangorriarekin konparatuz, beran, histori txarra eramaten duela bere gain, ez da? Saiatuko gara txepetxaren aurpegia garbitzen. Beste aldetik, hemen txepetxa, parkatu. Bai. Eta hemen txantxangorria, honek beste itxura bat, kolore gorrizkak eta oso majua, benetan txepetxaren moduko majua, niretzat, eta kantari fina ere. Baina txepetxa ere, zenaiz eta txori txikia izan txepetxa, txepetxak, alaitzen ditu udaberrian eta basoak pila bat. Eta badago, berriz ere txepetxera joango naiz, badago, hainbat eta hainbat historia, esaten dutenak, neguan, txepetxak desagertu egiten direla eta txantxangorriak gelditzen direla guztiaren jabe. Txantxangorriak direla txepetxaren, neguaren erakusle, ez da? Eta hori ere egia da, ze normalean neguan, txepetxak isildu egiten dira, ia ikusi ere ez dira egiten basoaren barruan daude, ez dira desagertzen, eta txantxangorriak agertzen dira, migrazioan etortzen dinera, kantari eta beti inguru guztietatik biztan. Eta orduan, esaten dena da, eta hainbat esaera daude, eta batzuk esaten dutena da, normalean negua sartzen denean, eta badaude horrelako esaerak, eta bat da adibidez, txantxangorria txantxate, birigarroa alkate,
zozoa dela mediante, txepetxa preso sartu dute, hori neguan. Ze pentsatzen zen, Txantxangorriak txepetxa hil egiten zuela, paretik entzen zuela edo kartzelan sartzen zuela, ez da? Txepetxa beti txarra. Orduan, kenduko diogu, daukan imagen txar hori, baina kostata, ze pentsa, nola kultura askotan, eta Euskal Herrian ez behintzat, baina adibidez, badago Irlanda inguruan, eta Galesen, eta baita ere Grezian, egun bat, dala San Esteban eguna, abenduaren 26an, eta da txepetxaren eguna. Eta garai horretan egiten zen, inguru horietan, joaten ziren gazteak, joaten ziren gazteenak, basoetatik txepetxak harrapatzera eta txepetxak hiltzera, eta harrapatu behar zuten, eizatu behar zituzten txepetxa, eta egun horretan edo gordetxe zituzten kaioletan, batez ere, neguko egun gogorrak eta ekiritzeko historia horrekin, ez da? Pentsa, zelako, gaur egun ezinezkoa da, eta debekatuta dago, baina orain agertzen da, eta ospatzen da egun hau, eta hemen dago adibidez, gaelikoz idatzitako horrelako bertso bat, txepetxari buruz, txepetxa, gaelikoz, dreolin, deitzen da, dreolin, eta hainbeste, bueno, bai esaera, eta hainbeste gauza ditu bai, Europako beste kultura batzutaz, adibidez, zelta kulturan, kulturaz keltiarren ere, txepetxak historia pilo bat, eta gaur egun ere, oraindik Irlandan, ospatzen da txepetxaren eguna, eta behitu jasten dira, gazteak eta beste modu batetan, egun hau ospatzeko, San Esteban egun horretan. Beraz, txepetxaren kontra joan izan gara askotan gure kulturetan, baina badinotzuet, txepetxa animaliarik politenetarikoa, hemen daukazue, eta beraz gaur bere omenez, egin dugu horrako tartetxo bat euskaraz, da datorren astean gazteleraz ere kontatuko ditut beste gauzatxo batzuk, bai txepetxari buruz eta baita Txantxangorriari buruz. Beraz, nik gaur honekin, gero arte esango dutzuet, datorren astera arte, eta, gauzatxo bat egingo dugu. Aber, entzuten dan, eta badakit gero azarre egingo didatela, eta Bizentek eta be azarre egiten didatela, baina beti gustatzen zait amaitzea, txepetxari buruz hitz egiten dodanean, gure kulturan dagoen, eta gure kantagintzan, izan zen pertsona oso famatu baten abesti batekin, Xabier Leteren abesti batekin, eta Otainoren bertso batzuekin, txepetxari buruzkoak, eta badakit Bizentek azarre egingo didala, ezaio gustatzen, guk hemen beste batzuen kantak ipintza, baina, azarre egiten baditere, goazen entzutera bukatzeko txepetxaren kanta, txepetxarenak Xabier Leteren eskutik. Aber, kapaz garen entzuteko, saiatuko naz ipintzen, bai, nik uste dut baietz. Eta entzuten bada, esaidazue, mesedez. Ez da entzuten? Ai, Dios! Barkatu, saiatuko naz, a ber, ez daki zer gaitik, agian, Bizenta sarratu zait, ez. Saiatuko naiz ikusten, segundotxo bat, a ber, honegaitik baldin bada, eta zuek esan entzuten baldin bada, ala ez, bale?
hor doa, ipiniko dut txepetxa berriz ere, eta ia oraintxe entzuten dan, espaldin bat entzuten ez dakiz
Eta espero dut gustatu zaizuela kanta hau, eta bai, bitu, Alberto, egiten didazu galdera, eta bai, hau ospatzen da batez ere Irlandan, eta justo bertso hori gaelikoz dago, dreolin da Irlandako gaelikoz txepetxa, bai, beraz, eta gauza pilo bat daude txepetxari buruz, eta joango garana datorren astean ere esaten. Beraz, nik honekin datorren astera arte esango dutzuet, espero dut gustatu izana txepetxari buruzko kondairatxoak, baina oraindik gauzaz kostzaz ere gehiago daude txori txiki honi buruz. Beraz, pentsa, txori txiki batek zenbaterako ematen duen, Beraz, saiatuko naiz kanta honen letra pasatzen, bai gazteleraz eta bai euskeraz, bai euskeraz eta bai gazteleraz aurkitzen dudanean, eta bidaliko dut, alba dut, Telegram bitartez, jendeak ere jakin dezan, baita ere doinua bera. Doinua, adibidez, oraintxe momentuan ere uste dut, bai, hortxe doa. Doinua, segituan ailegatuko zaizue Telegramera, eta hortxe doatzue entzutean nahi baldin baduzue. Letra segituan aurkituko dut eta bialduko dizue. Mozua handi bat dan hori eta datorren aster arte.